origen justamente de este inconveniente, donde enfrenta a provincias vecinas. Maico, es así esto, y que bien lo venís vos relatando y lo venís profundizando con total excelencia. Decía que estos 5 brazos habían desaparecido, nos decías. Exactamente, para el año 1948, luego de la inauguración de la represa El Nihuil en la provincia de Mendoza, los 5 brazos del Atuel que ingresaban a La Pampa ya habían desaparecido. En Bien. la inauguración del dique El Nihuil, el gobernador mendocino del momento, el señor Faustino Picalo, Sí. había celebrado que este embalse beneficiaría a 70.000 hectáreas de cultivo en la provincia de Mendoza. Y entonces, mientras en Mendoza todo iba viento en popa, en el sur se generó un éxodo rural y una trágica hambruna. Ante la falta de pasturas, el ganado comenzó a perecer y los ganaderos observaron con impotencia la desaparición de su sustento. Qué Los locura. agricultores atestiguaron el decaimiento de sus sembradíos, la pobreza se generalizó y los pequeños pueblos comenzaron a despedir a sus habitantes, que emigraban en la búsqueda de un futuro más próspero en lugares de desarrollo bajo riego o en centros urbanos de La Pampa como Santa Rosa o General Pico, ¿no? Bien. La situación es tan grave que en el 49, un año después de que se secara el último brazo, el telegrafista Ángel Garay le envió una nota al general Juan Domingo Perón, por entonces presidente de la Nación, para informarle la realidad que estaba viviendo. Al ser consultado por Canal 3 de La Pampa, Garay relata que no había agua ni para tomar en aquel momento. Qué locura. Y entonces por eso se comunicó ante el presidente de la Nación, que por entonces también era gobernador de La Pampa, porque institucionalmente no era una provincia La Pampa todavía. Claro. Al enterarse de esta situación, Perón firma la resolución 50/49 que obligaba a Mendoza a realizar 3 sueltas anuales de agua de una semana de duración cada una. Sin embargo, un tribunal mendocino que no tenía competencia en este asunto anuló la medida presidencial y como el gobierno de Perón no apeló, la situación se mantuvo durante décadas. Qué bárbaro. Eh, lo cierto es que desde el 48 hasta el 1973, unos 25 años, el río Atuel desapareció de La Pampa durante ese tiempo hasta que en el 73 se realizó la primer suelta intermitente de agua. Recién en el año 1952 La Pampa se constituye en sí como una provincia y desde entonces, ininterrumpidamente, reclama judicialmente y también diplomáticamente o políticamente, si se quiere, por los derechos de la administración de este río. Ante esta situación y en ese marco, en el 1979, la provincia de La Pampa se dirige ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el incumplimiento de la resolución de Perón. Entre otras cosas, exigían que se declare la interprovincialidad del río y que, bueno, llegue agua del Atuel a la provincia de La Pampa. Luego de 8 años de deliberar, la Corte emite un fallo en el que declara al Atuel como un río interprovincial y obliga a las partes a llegar a un entendimiento. También obliga a Mendoza a realizar sueltas periódicas de agua para que llegue el líquido a la provincia de La Pampa. Sin embargo, todo tiene un pero, todo tiene una trampa, si se quiere. La Corte permitía a Mendoza regar 75.000 hectáreas antes de erogar agua hacia La Pampa. Y Claro. Mendoza se amparó en este ítem del fallo para decir que como nunca alcanzó a regar esas 75.000 hectáreas, no estaba obligada a hacer las sueltas de agua. Qué bárbaro, Entonces, Maico, ¿eh? Yo te escucho a vos y digo, esto es impresionante que pase en nuestro país con algo que parece tan lógico, ¿no? Bueno, te dejo continuar, no te interrumpo más. sí, la verdad que sí es algo
que llama la atención y que es un problema, una contienda judicial que ya lleva 75 años y aún no, a pesar de contar con diversos fallos de la Corte Suprema, del máximo tribunal argentino, el problema persiste. Lo cierto es que hasta el día de hoy los puesteros del desierto enfrentan una odisea para conseguir agua y deben realizar pozos de varios metros de profundidad para que el ganado tenga algo para beber. Hoy día lo que antes era un humedal, un vergel repleto de vida y bueno, un territorio con mucho potencial para la agricultura y la ganadería, hoy solo es un recuerdo del pasado y los pobladores sobreviven gracias a la ganadería de subsistencia. En 2008, las autoridades nacionales de Mendoza y de La Pampa volvieron a reunirse para negociar sobre el aprovechamiento equitativo del atuel. Allí acordaron realizar infraestructuras para evitar el infiltramiento del agua y optimizar el recurso. La legislatura de La Pampa aprobó el convenio de inmediato en 2008, pero Mendoza tardó 6 años en tratar el acuerdo y finalmente en 2014 la legislatura rechazó el entendimiento entre los tres poderes, la Nación, La Pampa y Mendoza. Entonces, nuestra vecina provincia, los pampeanos, volvieron a dirigirse ante la Corte Suprema de la Nación, argumentando que la interrupción del río provocó graves daños ambientales, sociales y económicos en el noreste pampeano. Mendoza replicó aduciendo que se trataba de cosa juzgada por el fallo del 87, pero igualmente la demanda prosperó. Según un estudio de la Universidad Nacional de La Pampa, la interrupción del cauce en el noreste pampeano tuvo consecuencias ecológicas devastadoras. El estado de conservación ecológica del sistema del río Atuel es crítico, advierte la Universidad de La Pampa, y también advirtió sobre la modificación de los servicios ecológicos, la pérdida de biodiversidad de la región, la eutrofización y la salinización del agua, entre muchas otras cosas. También subrayaron los efectos este estudio del éxodo rural, ya que para inicios del siglo XX había un despoblamiento casi total. Para inicios del siglo XXI, perdón, había un despoblamiento casi total en el oeste pampeano. Es así que luego de 6 años de analizar el caso, en 2020 la Corte Suprema de la Nación emite un segundo fallo. En este fallo obliga a Mendoza a liberar un caudal mínimo de 3.2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial, y así el río volvería a correr y el bañado del Atuel resucitaría lentamente. Tras este fallo, el gobierno de Alberto Fernández cita a las provincias para formar una autoridad de la cuenca del Atuel, una autoridad interprovincial, como puede ser la autoridad del río Paraná, que hasta incluso es internacional, pero luego de 4 meses de negociar, las provincias no se pusieron de acuerdo. Como un déjà vu, Mendoza incumplió el fallo amparándose en la sentencia del 87 que los ampara a regar 75.000 hectáreas antes de liberar el agua. Y además exigen realizar obras cofinanciadas para evitar las infiltraciones. Por su parte, La Pampa sostiene que el sistema de riego del oasis mendocino derrocha millones de litros de agua y exhortan a que Mendoza optimice el recurso con sistemas de riego más eficientes. La situación se mantuvo y siguió con mucha calma hasta que en abril del año pasado La Pampa presentó un informe ante la Nación donde denuncia los incumplimientos por parte de Mendoza. La acusación cuenta con el respaldo de fotos, imágenes satelitales y datos oficiales de Mendoza, y lo que sostiene La Pampa es que si Mendoza quisiera cumplir con este fallo podría hacerlo, si tuviera la voluntad de hacerlo podría, pero denuncia que no se hace, ¿no? Entonces, esto sigue así. Mendoza se ampara
diciendo en que hay que hacer obras confinanciadas entre ambas provincias para evitar la infiltración del agua y optimizar el recurso. La Pampa responde diciendo que el sistema de riego del oasis mendocino es ineficiente y que si lo optimizan alcanzaría el agua para todos, y ahí van tirándose la pelota uno al otro. Mientras tanto, el ecosistema se vio afectado negativamente y la comunidad de La Pampa se ve afectada pero directamente, y lo vienen padeciendo desde hace un montón de tiempo. Ahora, el gobierno nacional actual, con Sí. en base a esta situación, ¿no?, que ya viene de larga data, ¿se ha expresado al respecto? ¿Se ha iniciado algo? O si te he visto no me acuerdo. Yo la verdad no tengo datos de ningún funcionario del gobierno de Milei que se haya expresado al respecto. Quizás sí, yo la verdad no lo he leído. Esta última denuncia del 2024 la presentaron nuevamente de la Corte Suprema, La Pampa, y La Pampa no descarta dirigirse ante la Corte Interamericana, Bien, porque bueno, ya agotadas las instancias judiciales nacionales, solo quedan las internacionales. Todavía no lo han hecho, pero es muy está probable. en la baraja Bien, de las posibilidades de acción del gobierno de Cedero, creo que es el gobernador de La Pampa, si no me equivoco ahora. creo que sí. Eh, Así que bueno, esta es un poco la situación, lo que supo ser un humedal hasta hace 100 años, ahora es un desierto, una zona desertificada que dista mucho de ser un humedal. Realmente, si uno viaja por la zona, dista mucho de ser un humedal. Ahora, con las últimas lluvias, que tenemos una situación hídrica un poco más favorable a nivel nacional, digamos, favorable para San Luis, para Mendoza, ¿no? Exacto. Desfavorable para Bahía Blanca, claramente. Sí. Eh, bueno, ahora corre un poco de agua por el Atuel, pero no hay un caudal permanente que permita hacer bueno, un desarrollo en el lugar. Así que, y además, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, está impulsando el proyecto minero Malargüe Sur, el distrito minero Malargüe Sur, y varios proyectos mineros, y de concretarse esta situación, que podemos analizarla en otra columna, la demanda de agua por parte de Mendoza aumentaría exponencialmente, y esto podría repercutir en el Atuel, claramente. No, es tremendo, y teniendo en cuenta lo importante que es el agua, que es no tan solo para la vida misma, sino para todo el desarrollo económico, para todo el desarrollo ganadero, para todo el desarrollo rural, y todo lo que implica también en cuanto a la flora, a la fauna, o sea, es vital en todos los aspectos. Y me sorprende que no haya alguien que le haya puesto, viste, como se dice habitualmente, el cascabel al gato, el punto final de esta situación, y también totalmente desinteresada la cuestión de Mendoza hacia La Pampa. Es una locura. Exact Perdón. Exactamente, sí, yo creo que al haber sucedido mientras La Pampa estaba bajo administración del gobierno nacional, y al gobierno nacional haber estado involucrado en la inauguración y en la construcción del dique El Niwil, yo creo que el gobierno nacional o el Estado-nación argentino, más allá del administrador de turno, no se puede, no puede hacer la vista gorda ante esta situación, Sí. porque es responsable directo de esta situación que ahora sucede en la provincia de La Pampa. La verdad que sí, Maico. Y es lamentable que ocurra esto en nuestro país y que ocurra esto entre hermanos de la misma patria. Me parece realmente una locura. Pero sí me había enterado de este problema, me había enterado de esta situación. Obviamente todos nos hemos hecho eco en algún momento, pero lamentablemente caemos en la misma, Maico. Si no, mientras no nos pase a nosotros, que sigan renegando los demás. Exactamente, sí.
Y bueno, esto también es un llamado a cuidar los ríos, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos en la cuenca alta repercute en la cuenca baja, digamos, y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ustedes transmiten desde Villa Mercedes, ¿no? Sí, Donde pasa el río Quinto, sí, que nace en las sierras centrales de San Luis. El río Quinto escurre, pasa por La Pampa, pasa por Córdoba, por Buenos Aires y termina desembocando en un afluente del Riachuelo. claro. Entonces, la contaminación que nosotros podamos hacer en San Luis, en Córdoba, porque el río Quinto, después de pasar por el polo industrial de Villa Mercedes, baja con una calidad mucho menor a la que ingresó a la ciudad. Exacto, Bueno, esa contaminación termina repercutiendo, por ejemplo, al conurbano bonaerense. Y tal muchas cual. veces no tenemos noción de ello. Entonces, también respetar que el río siga su cauce y que llegue para todos en la calidad suficiente que permita la subsistencia humana y animal. Me parece a mí que es un deber tanto institucional como personal de todos. Exacto. Mira, acabas de decir algo importantísimo que me gustaría, si lo puedes desarrollar en algún momento en la columna, el tema del río Quinto, porque es todo un tema a tratar, a poner sobre la mesa, el debate. Ha habido en otras oportunidades algún tipo de denuncia por parte, no te voy a hablar del conurbano bonaerense, donde finaliza el río Quinto, sino de una localidad vecina, justo de Arac, hacia la ciudad de Villa Mercedes por justamente los desechos arrojados al río por parte del polo industrial villamercedino. Ha habido Claro, claro. legislaciones, controles y demás, y estamos hablando que se ha trabajado y hay alguna legislación, pero siguen indicando algunos factores que no estaría tratado al 100%, que hay alguien por ahí alguna cuestión que no se termina de cerrar en cuanto a esa cuestión ambiental. Si bien hay legislaciones, hay trabajo y demás, pero sería un tema como para tocarlo, ¿no? Exactamente, sí, lo que mencionás yo lo conozco superficialmente, podría investigar un poco más a fondo para traerlo en otra columna, pero en suma es eso, Sí, eh, que no somos dueños del río que pasa por nuestra ciudad, que hay gente aguas abajo que también depende de ese río y que es nuestra responsabilidad. Cuidarlo y preservarlo para que, bueno, siga cumpliendo su función ambiental, su función económica y su función social. Eh, Al contrario de lo que dice el presidente de la Nación, yo creo que sí hay muchos problemas si un empresario decide contaminar un río, por más que sea público o privado. tal cual, Maico. Es así, la importancia del agua y la importancia de la conciencia ecológica y ambiental que generemos es lo que vamos a también repercutir nosotros y quizás nuestros hijos, nietos y así para la posteridad. Te agradezco muchísimo este informe, Maico. No sé si quieres agregar algo más para el cierre. Sí, una cosita más, que yo hablaba de esto, de que escurre por muchas provincias y que muchos dependemos de ello. Finalmente, el destino final de todos los ríos es desembocar en el mar argentino, en el caso nuestro, en el océano, y esto aporta nutrientes, aporta... sí, básicamente nutrientes que son claves para la biodiversidad acuática. Entonces nosotros al interrumpir y contaminar los ríos, no solo estamos afectando al ambiente continental, sino también al ecosistema marino. Y esto puede tener, si sumamos todos los factores, puede tener consecuencias realmente catastróficas. Lo que dicen los economistas es que es mucho más económico preservar y hacer labores de conservación que hacer luego labores de restauración. Con esto cierro la columna, estimado Matías. Perfecto, Maico, como siempre, la verdad impecable tu trabajo y todo el laburo que te lleva a hacer cada investigación, todo al detalle, todo con la excelencia que nos tenés acostumbrados, a seguir trabajando y luchando por el medio ambiente, que es algo que nos compete a todos. Esto lo vamos a mantener en cada columna y en cada oportunidad que tengamos de exponer estas situaciones que lamentablemente pasan en nuestro país, en la región y obviamente que nos compete a todos.
todos. Tenemos que involucrarnos más y estar al tanto de todo lo que sucede. Exactamente. Bueno, hasta luego y le deseo un excelente cierre de programa. Yo lo quedo escuchando por acá por el YouTube. Muchísimas gracias, Maiko. Un abrazo gigante. Hasta luego. Ahí pasaba con nosotros Maiko Martini, nuestro compañero de cada martes, donde nos trae toda la información del ámbito ecológico y ambiental. Periodista ambiental especializado en todos estos temas, donde trae y siempre nos deja ver tarea para la casa, de pensar, de investigar, de involucrarnos por sobre todas las cosas. ¿Qué opinas vos? Valorable lo de Maiko, porque aparte de la investigación que hace, ¿no? No, tremendo. Él investiga el tema de fondo. Se estudia todo, básicamente, ¿no? Toda la historia. Y como decimos siempre, ¿no? Pueden ver cada columna y cada tema que él va desarrollando en ecopresssl.com. Así es. Ahí está la página. Muy buena igual, la página. No, tremendo. Bueno, por eso te digo, un Muy trabajo de excelencia, donde le puedes, además de preguntar todo, siempre está al tanto de todo lo que va sucediendo y trabajando en pos de ese beneficio Un gran común. profesional, Mike. La verdad que sí, la verdad que sí.